¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se suma a esta hora a nuestra sintonía. Por supuesto vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en política durante esta jornada. Partimos contándole que senadores del Partido Socialista se reunieron con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Por supuesto que esto estaba todo en medio del caso Convenios. Se informó también durante esta jornada de la desvinculación de 3 altos funcionarios de la Gobernación del Biobío. Entre paréntesis, sabe que fue allanada por la PDI durante esta jornada. La Fiscalía citaría a declarar, cuestión que había dicho el fiscal nacional en entrevista, ¿no?, a los ministros Montes y Jackson. Además está, por supuesto, el desafuero de la doctora Cordero. De todo eso queremos hablar con el senador socialista Juan Luis Castro, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado, buenas tardes, Iván. ¿Por qué partimos? Partamos por lo que dice el Ministerio Público, que ratifica esta decisión de que eventualmente los ministros Jackson y Boric, o sea, Montes y Jackson, van a tener que ir a declarar por el caso donaciones. Veíamos recién algunas imágenes del presidente Boric en esta transmisión que hacía a través de sus redes sociales en Instagram, diciendo que no va a tolerar y que cualquier persona que esté vinculada al caso de donaciones y que haya de alguna manera quedado con recursos tiene que responder. ¿Cómo toman en este contexto, y habiéndose ustedes reunido recién con el Contralor, estos anuncios que hace el Ministerio Público? El Ministerio Público está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien. Nadie está sobre la justicia. Si tienen que ir ministros a declarar, lo harán. Me imagino como corresponde en calidad de testigo, no de otra forma, porque no hay ninguna evidencia hasta el momento que se sepa. Sin embargo, hay un factor aquí que ha sido dilatorio, que es que han pasado más de 50 días. Esta es la octava semana. Claro, tenemos una realidad bastante dramática porque esto no tiene borde, no tiene límite, no tiene control de daño. Y con el Contralor precisamos 2 cosas. Primero, que hoy día el caiga quien caiga tiene que ser una doctrina de todo el Estado, sea la Contraloría, sea el Gobierno, y el Gobierno con la debilidad que ha tenido con ese Consejo de Auditoría, que en vez de elevar el umbral lo bajó y permitió y soltó las amarras. El ministro Montes tuvo que salir él mismo a contradecirse a propósito de que eventualmente con esa baja los estándares que se habían autoimpuesto habían permitido quizás que estas alertas, si hubieran seguido con la misma normativa anterior, hubieran despertado antes. Yo creo que Montes tenía razón en la primera versión, en el sentido de que esto podría haberse advertido si se hubieran levantado alertas tempranas desde el año pasado. Me parece muy curioso. ¿Por qué se hace eso? Porque eso se hizo en Yo junio del 22. Yo creo que había un cierto diseño para que los gobernadores tuvieran más poder descentralizador, que no es malo en principio, pero sin medir que la fiscalización, la responsabilidad fiscal en esos lugares se hiciera correctamente. Y por lo tanto, se levantaron las compuertas, se permitió más transferencia de recursos. En los gobiernos regionales, 1/3 de la plata se gastó en el último mes y se gastó en transferencias directas. Porque eso es subejecución presupuestaria. Exacto. Y por lo tanto, no había tal responsabilidad que era como para enorgullecerse de que las cosas estaban bien marcadas. Y segundo, porque el Contralor no puede, por ley, ni ver cómo llega a los privados, ni quiénes son esos privados, ni tampoco el mérito. O sea, la justificación de por qué una inversión se debe hacer o no en un gobierno regional, designando a este o a este otro como el proveedor. Todo eso lo hemos recogido para hacer un proyecto de ley de reforma constitucional que espero presentar en estos días con senadores de distintos sectores para darle poder y atribución de liderazgo al Contralor que encabece esta misión que es muy delicada con todas las variantes que hemos visto por medio. Senador, le pido que mire el generador de caracteres que tenemos ahí y esa frase que normalmente uno la escucha en boca de muchos políticos, ¿no? El caiga quien caiga. Para gente que está hoy día en su casa, ¿qué sentido tiene cuando llegamos, no sé, 8 semanas, le decía yo, del caso de donaciones y efectivamente ha habido 5 bajas en el gobierno, a nivel de seremía, subsecretaria, en fin? Esto tiene que escalar a algún punto en que termine el conflicto porque pueden caer incluso algunas seremías más, pueden verse gobernadores involucrados. Hay 2 detenidos en el caso de Los Lagos, porque ese es un caso donde se han transferido casi 4.000 millones de pesos. ¿Qué significa este caiga quien caiga para que tenga algún sentido y no sea solamente una frase? ¿Qué significa hoy día? Caiga quien caiga, ¿qué significa no qué? No puede haber ningún miramiento de que nadie del propio nicho, de la colectividad cercana o de la amistad cercana, impida llegar a esas personas e impida que la justicia actúe sobre ellos y se culpabilicen si así corresponde. Fíjate que Democracia Viva ha sido un parto de los montes, porque en la práctica ellos han negado a devolver lo que corresponde, han apelado a la justicia, Sí, claro. reconocen y se victimizan en público de lo que hicieron. Pero hoy día hay 47 fundaciones en estudio. Subió del viernes a hoy en 10 lugares más la cantidad de fundaciones. Y por lo mismo, ¿Esa 47 son 11 regiones todavía o se ha ampliado? 11. Todavía Sí, sí, son 11 regiones. Y la sensación de impunidad es la que atraviesa la gente. Y por eso yo creo, mis palabras a veces pueden no sonar bien en algunos lugares del gobierno, pero la drasticidad, la convicción de llegar hasta el final, el no
tener amiguismo o vínculos que impiden que la justicia llegue es clave. Yo confío en que el presidente Boric lo haga, porque él es una persona honesta, una persona que ejerce un liderazgo natural como presidente del país. Senador, algunas de las críticas más duras han venido de parte del oficialismo. Usted mismo, el senador Espinosa, le dijo al ministro Jackson, es el líder de la banda. Usted dijo, me da una vergüenza enorme apoyar a este gobierno. El exministro Andrade, me perdonarán lo coloquial, exministro del Trabajo, socialista, dijo, es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Bueno, ¿qué más tiene que pasar para que efectivamente, le insisto, esto de asumo la responsabilidad política signifique algo? Significa que tengamos personeros de la estructura del Estado, no por renuncias de ministro, que es lo que quiere la derecha de algún modo, que se vaya Jackson, por decirlo en pocas palabras. Ya, pero cuando un senador de su partido dice que es líder de una banda... Bueno, eso lo dice él, eso no representa... ¿Y a usted le da vergüenza apoyar a este gobierno? Sí, es, ¿O claro, usted bueno, se arrepiente de esa frase? No, pero... ¿Sigue dando vergüenza? Me da vergüenza la corrupción que ha habido en este gobierno. Eso me da vergüenza y eso es lo que tiene que repararse lo antes posible. Pero yo no ando haciendo imputaciones. Yo sí creo que tenemos que llegar a un momento en que esa verdad política, para decir, todos los que fueron responsables, todos los que se aprovecharon, que dijeron que tenían una doctrina de estándar moral superior, que desgraciadamente se ha pulverizado, tienen que hacerse cargo porque esto es un daño a la confianza del país. Y eso me parece que es clave que se haga rápido y por eso la Contraloría necesita más instrumentos. Bueno, desde la oposición hoy día decían que el ministro Jackson tenía que hacer, lo decía Undurraga recién, la gran Pato Fernández. A propósito, por supuesto, de que Patricio Fernández, sí, a quien se le acusó de ser negacionista, aunque en sus dichos, si uno ve esa entrevista radial, no hay nada que uno pueda decir que es negacionista a propósito de los 50 sí años. Él decía una frase algo así como, después discutiremos si será posible que la historia explique por qué ocurrieron los hechos. Él no decía que se pueda explicar, que los historiadores lo hagan, los historiadores y los politólogos. Bueno, él se dio cuenta de que al haber generado esa opinión, un grupo muy importante de incumbentes en el tema de los 50 años del golpe, finalmente vieron en él un obstáculo. Y él se... Un paso al lado. A lo mejor el ministro Jackson no tiene ninguna relación directa con las fundaciones involucradas. A lo mejor no tiene ninguna relación directa con esta suerte de esquema defraudatorio que se ha instalado. Pero ¿no es bastante obvio que la figura misma del ministro Jackson a esta altura es más una carga que un apoyo para el gobierno? Claro que lo es. Yo no digo que él tenga culpa alguna o vinculación alguna desde el punto de vista penal con lo que está ocurriendo. Solamente digo el hecho político. La oposición está aquí, tiene que renunciar Jackson. Punto. Y ahí está. El gobierno, el presidente Boric dice, yo le pido la renuncia a los ministros que quiero y el ministro cuenta con mi apoyo. Y en eso estamos empantanados hace 5 semanas, 6 semanas desde el estado. Mientras la oposición, Iván, sigue pidiendo obsesivamente la renuncia de Jackson, el presidente no le va a dar un regalo a la oposición porque son ellos. Lo que sí creo que tiene que ocurrir, porque la vida cotidiana del ministro de Desarrollo Social es cuesta arriba. Va a una ceremonia, le preguntan lo mismo, todas las veces igual, es una mochila de algún modo para él y políticamente para el gobierno que tenga que estar dando explicaciones a cada rato y no haya un camino de cómo se descomprime esto. Yo creo que eso se lo dejo al presidente porque él tiene que dirimir. Pero, a mi modo de ver, el caso de Revolución Democrática, el caso de otros sectores políticos, incluso de derecha, yo soy creyente en mi región, agente de RN, Evópoli, porque pasó lo mismo en el 2021. Todo esto tiene que tener un causa de solución con culpabilidades demostradas. Y eso pasa por reconocer que hay gente, por ejemplo, que se asoció para el plebiscito, a favor o en contra, que después giró a luminaria, después campamento, después educacional, adultos mayores. Eso es inaceptable porque eso era el aprovechamiento del Estado, era concertarse para defraudar al Estado y haciéndolo de distintas maneras. Eso yo creo que tiene que ser erradicado drásticamente y para eso la Contraloría tiene un rol que es el que queremos potenciar y ese fue el motivo de la visita de hoy día al Contralor. Ahora, nosotros hablamos hoy día en la mañana en la Radio Universo con el gobernador Díaz de la región de Antofagasta y él sostenía que finalmente Procultura, que es una de las tantas fundaciones involucradas, que está tan objetada por esta plata que se traspasaron, son más de 600 millones de pesos para pintar 3 fachadas de Antofagasta. Un escándalo. Bueno, él termina reconociendo que efectivamente ahí el objeto no es tanto la pintura de las fachadas como básicamente una bolsa de trabajo, una bolsa de empleo, porque se capacita a la gente primero para aprender a pintar fachadas y después se les recontrata para lo mismo. Y eso explica el altísimo costo que está teniendo el pintar estos 3 edificios. Bueno, y hay muchos que sostienen frente a eso, ¿para qué se necesita una fundación que le enseñe a la gente a pintar una fachada? ¿No es más razonable con el uso de los recursos fiscales contratar a un maestro para que pinte la fachada? Contratar a una pyme que tenga... La pregunta natural ante una... ¿Para qué el taller para aprender a pintar? Ante el caso Policy también, en la 8ª región. ¿Por qué se elige a gente que debuta en la sociedad diciendo que sabe hacer tal cosa y no buscan a los maestros, a las pymes o a la pequeña y mediana empresa que puede saber de eso? ¿Cuál es el sentido de ir a ofrecer o ir a decir, no, queremos favorecerte a ti?
eso ha terminado siendo el talón de Aquiles de este escándalo, porque al final la dejación, la entrega de responsabilidad a los gobiernos regionales ha sido un boomerang que se ha vuelto en contra del gobierno. Porque hoy día yo no podría decir que estoy en contra de la descentralización, pero de la irresponsabilidad de gastar dineros públicos entregándose a la gente que por amistad o por vínculo político lo mal usó, me parece inaceptable. Pero, senador, muchos analistas han estado alertando de este problema hace bastante tiempo, antes incluso del estallido del caso Convenios, porque evidentemente si uno mirara las reparticiones públicas a esta altura del año y viera de la cantidad de recursos que se le asignan en vía presupuestaria, cuánto de ello ha sido ejecutado hasta ahora, octavo mes del año, a lo mejor nos encontraríamos con sorpresas de ejecuciones presupuestarias que están en el 30, en el 40%. O 20 y tanto. O 20 y tanto, como hay algunas. Este Bueno, y el incentivo está, por supuesto, en ocupar todo el presupuesto que se le ha asignado, porque el próximo año, cuando se pide una partida nueva, y si usted ocupó el 50%, ¿qué le van a dar? Es peor, la mitad, pues. Iván. Entonces, ¿qué hace en ese contexto? Es lo que cuando uno ve la entrevista a Andrade, la que usted le hace alusión en Chilevisión, a él lo llamaron, dice. A nosotros nos llamaron, nosotros dijimos que no teníamos partida. Y nos dijeron, venga, no hay problema, aquí se aprende. No, esa es una equivocación total. ¿Es una equivocación eso? No, es pavimentar el camino al delito. Claramente, Sí, es poner la alfombra roja. No es una equivocación. Para que venga. No, es un error de quien administrativamente coloca eso así, lo mismo que hizo la directora de presupuesto en mitad del año pasado, que levantó todas estas cortapisas. Y hoy día lo que estamos viendo es un grupo de gente que se instaló en el Estado, lo defraudó, dijo que tenía alguna razón que nunca se demostró y finalmente la culpa no se asume enteramente hasta que lleguen los procesos judiciales, que demora. Senador, ¿cómo interpreta usted la defensa que ha hecho el ministro Marcel de la directora de presupuesto? La mejor directora de presupuesto desde el regreso a la democracia, me incluye a mí mismo, dijo Mario Marcel. Yo le tengo un gran cariño y respeto a Marcel por toda su historia, por su capacidad en las finanzas públicas, pero yo creo que se excedió. A mi juicio, habiendo tantos directores de presupuesto en los 32 años de democracia, desde José Pablo Arellano, Joaquín Vial, tantos, el mismo. Susana Costa, el mismo. A un año, 4 meses de gobierno, hacer el juicio de quién fue la mejor de más de 30 años, yo creo que fue apresurado, a mi juicio. Y eso requiere una evaluación distinta, sobre todo cuando se entregaron facultades a las regiones que hoy día sabemos que fueron peor el remedio que la enfermedad. Ahora, en este escenario, ¿cómo ha visto usted al presidente Boric? Veíamos recién algunas imágenes, lo compartíamos a propósito de esta intervención que hizo en sus redes sociales durante la jornada de ayer. Bien llamativo lo que le preguntan, ¿con cuánta plata te quedaste? Le dice, me quedo con un peso. Sí, yo no dudo de la probidad del presidente Boris. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Sí, pero ¿cuán distraído está de poder gobernar si está todos los días teniendo que de alguna manera hacerse cargo de esto? Yo no soy quien para darle consejo al presidente, pero yo creo que él tiene... parte del oficialismo. Sí, pero yo lo único que le puedo decir al presidente es que él se reconecte con una realidad que es que hoy día la ciudadanía está escandalizada con este problema. La ciudadanía, querámoslo o no, dice aquí en el Estado están robando. No sé quién, pero en el Estado están robando. Alguien firma para entregar y otro firma para recibir. Parece que hay circuitos de conexión entre todos ellos. Y resulta que a 50 y tantos días no tenemos todavía responsabilidades o cabezas que respondan por esto. Proactividad, iniciativa, liderazgo, fuerza para encabezar el combate a la corrupción es lo que yo le pido modestamente al presidente de la República. En el momento que estamos, esto afecta casi enteramente al gobierno, como lo dicen todas las encuestas. Ahora, senador, al comienzo de esta crisis política que parte por Democracia Viva, pero que ha tenido episodios tan rocambolescos como el robo de computadores en el... Sí. Porque esa cosa es... O sea, si vamos a creer que esto fue tramado por una abuelita narcotraficante, no. su nieto que está preso en la cárcel y una persona a la cual le habla Lucifer... O sea, no es para conmoverse. No, porque si es el trío estamos perdidos. O sea, alguien que le habla el diablo, una abuelita narco y un tipo que ya está preso. Bueno, y todos nos sorprendimos porque dicen, ¿quién va a ir a robar computadores a un ministerio? Bueno, están robando computadores. Ayer mismo le robaron el computador al jefe jurídico del Ministerio del Interior, roban en Antofagasta. Están robándose los computadores. ¿No hay también allí una dejación si usted ve que efectivamente parte de esta trama tiene que ver con la sospecha instalada en la ciudadanía que se están robando los computadores para borrar información? Pero yo oiga, póngale un candadito al computador. Del sentido común, Iván. Pero perdón, ¿y eso no ha habido una falta de proactividad? De decir, porque en el fondo si usted dice, bueno, nadie roba computadores en un ministerio, pero resulta que sí se roban computadores en ministerio, en fiscalía, en seremías, en gobernaciones, en municipalidades, se están robando los computadores. Bueno, ¿no habría que ser más proactivo y decir, ¿sabe qué? Vamos a resguardar todos estos computadores, vamos a respaldar toda la información o salir a hacer un punto y decir, toda esta información sensible, el caso Convenio está a disposición del Ministerio Público, por ejemplo, que desde su partido se ha pedido eso y todavía no se obtiene. No, y yo le digo una cosa, la liviandad con que se ha actuado, porque hoy día mucha gente en la calle a uno le dice, oiga,
si el gobierno no puede ni siquiera resguardar sus propios ministerios y va a combatir la seguridad pública, la delincuencia, si las propias dependencias del gobierno son vulneradas cada rato? ¿Qué lectura hace usted de eso? Yo creo que hay una incoherencia en eso, porque si no hay firmeza en defender al Estado de la corrupción, del robo, del delito, la gente obviamente dice que esperamos. Y resulta que este es el problema número uno de Chile. Y por lo tanto, yo creo que hay que hacerse cargo de la realidad. No podemos estar desconectados de la realidad que hoy día la gente percibe que este tema no está resuelto y se ahonda cada día. Cuando usted decía que ve al presidente un poco desconectado cuando veíamos esta transmisión en Instagram de la realidad, ¿usted lo ve muy apartado de lo que está pasando en el día a día? No. Pero yo creo que falta una coordinación, un equipo político más fuerte, gente que pueda conducir este proceso para llegar a la verdad lo más rápido posible y que haya esa delimitación política de responsabilidades. Es que su partido, yo me acuerdo que la senadora Paulina Noche decía, le pedimos al gobierno que nos entregue la información de todas las convenios y donaciones. ¿Esa información está disponible hoy día? Usted como senador de la República, ¿le puede decir a la gente que lo está escuchando, mire, tenemos la información de todos los traspasos de recursos que se ha hecho desde el Estado a fundaciones? ¿Esa información está? No, ¿La no tiene está. el Contralor? No. El Contralor la está recopilando. Déjeme decirle algo. ¿Y por qué los ministerios no han entregado esa información? Pero déjeme decirle algo. Hoy día el Contralor nos dice que por primera vez se reúne el gobierno a través de la directora de presupuesto con él el jueves pasado, en el día 45 más o menos. El jueves, recién pasado. Sí, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es que la pelota la tenga el Contralor y él busca, pide, ofrece 8 caminos de solución, ofrece colaboración, pero recién el día 45 se acercan a él a decirle ya reunámonos y se reunieron y fue una buena reunión, según nos dijo, pero ¿cómo vamos a saber nosotros? Pero la información no está. O sea, si yo le pregunto a usted hoy día como senador de la República, ¿hay algún ente de lo que está investigando esto, sea el Ministerio Público, sea la Contraloría, sea los mismos sumarios administrativos que se han señalado, donde uno puede decir, mire, toda la plata que se ha entregado del Estado, porque finalmente son las plata de los chilenos, de usted que está en la casa, ¿no? Son la plata de los chilenos. La plata que se ha entregado del Estado a fundaciones es esta, y está desglosada así. En el Ministerio A, esta cantidad de plata a tal cantidad de fundaciones. En el Ministerio B, esta cantidad de plata a tales fundaciones. Esa información no está disponible. No está disponible, ¿sabe por qué? Porque el gobierno, el Estado, tiene que proporcionarla. La Contraloría tiene un periscopio acotado, porque no puede ver por debajo 7.000 UTM, 400 millones de pesos. De hecho, algunas de estas fundaciones se hacían en La Fiscalía solo cuando hay denuncia fundada, o sea, cada uno tiene visiones parciales, pero realmente a mí me sorprende. O sea, pueden haber más democracias vivas, no sabemos, más fundaciones en ti. Es que lo que más quisiéramos, a 2 meses casi estalló esto, es haber tenido esa información en la mesa. Nuestra presidenta del partido lo ha pedido, como ella ha dicho, reiteradas veces. No tenemos cuando ustedes tienen esta información, ¿qué le dicen del gobierno? Que va a llegar, que eso se va a coordinar, que va a haber información, pero la verdad hay un grado de incertidumbre, sinceramente, que uno no sabe, hay que saber. Porque hoy día lo que sabemos, corríjame, son investigaciones en 11 regiones, muchas de ellas de oficio abiertas por el propio Ministerio Público, y se estima que son 14.000 millones de pesos los defraudados. Sí. O sea, eso podría ser más. Podría ser más, perfectamente. No sabemos el límite superior de defraudación que pudo haber habido. Eso es lo dramático, Iván, que no hay claridad de esa magnitud de control de daño. Y eso es lo que el gobierno, creo yo, tiene que hacer lo antes posible. ¿Y cuánto ha afectado, cree usted, esto al resto del manejo político que tiene que hacer el gobierno? Porque efectivamente la reforma de pensiones poco avanza. El pacto fiscal fue el anuncio de un anuncio. No hay ningún proyecto de ley que se haya presentado, es el anuncio de un anuncio. Eventualmente, incluso si se insiste parte del Ejecutivo en todas las medidas que tienen que ver con controlar la evasión y la elusión, podría ser incluso declarado inconstitucional porque es muy parecido a lo que ya se discutió hace menos de un año. Es urgente darle término adecuado a la responsabilidad política y la información plena en este caso, porque la afectación que está teniendo el gobierno, cuando la derecha obviamente toma una oportunidad y emplaza al gobierno a un pacto fiscal al modo que ellos quieren, que es sin tocar los tributos de los más altos ingresos, solo con elusión, evasión, un maquillaje, se está sacrificando la reforma de pensiones. Y esa es responsabilidad de la derecha, pero también el gobierno tiene que mostrar de mejor forma cómo la modernización del Estado pasa por el combate a la corrupción, como el caso de convenios que hoy día estamos entre fuego y fuego sin terminar. Senador, es evidente que, y le pido que no me dé la respuesta estándar, sino que una respuesta que sea más... que salgamos del caiga quien caiga, de la fraseología que yo sé que suena muy bien. Y obvio que un cambio de gabinete es atribución del presidente de la República, y ni usted, ni un acuerdo de la Cámara, ni nadie puede pautar al presidente de la República de cuándo tiene que hacerlo y qué es lo que tiene que hacer. Al margen de eso, en una lectura más bien política, ¿qué tan imperioso ve usted que el presidente Boric le meta mano al gabinete, que vea a su equipo, que renueve los elencos,
que digan, bueno, con él puedo contar, con ella no puedo contar, con él sí, y hacer un cambio eventualmente? ¿De qué magnitud, en qué tiempos? ¿O usted me va a decir, no, es una atribución del presidente? Sabemos que es una atribución del Sabemos, presidente. claro. Lo sabemos. Esto de la Cámara de Diputados el otro día es un saludo a la bandera. Claro, No es nada más que es un proyecto de acuerdo, no es nada más que una declaración. Mire, desde el punto de vista político, en mi opinión, es muy necesario que se haga una evaluación definitiva y clara de cuál es el propósito de lo que se va a hacer en los próximos 2 años de gobierno y con qué equipo se va a estar. Porque, querámoslo o no, estamos llegando muy pronto a la mitad del periodo. Y por lo tanto, creo que en medio de esta crisis, no solamente por un ministro que algunos piden, sino por el conjunto de lo que va a ser el legado, cuál va a ser el triunfo finalmente de las reformas más importantes, porque hoy día hay una cierta parálisis en cuanto a los logros y avances que se pueden obtener. Creo yo que eso amerita una evaluación que el presidente tendrá que dirimir. Pero hay que hacerla. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerla. Senador, quiero llevarlo a otro tema. Hace 20 años más o menos usted estaba en la presidencia del sí. Colegio Médico, Sí. ¿verdad? Nosotros nos tocó estar en otro medio de comunicación y aparecía una denuncia sobre una doctora que era muy conocida, panelista de la época, que fue descubierta vendiendo licencias médicas. 20 años después, la doctora Cordero es diputada y hoy día la Corte Suprema ha otorgado su desafuero para ser investigada por injurias y calumnias en contra de la senadora Fabiola Campillay, cuya ceguez ella, en su condición de médico, sin ser su paciente, sin haber tenido a la mano la ficha médica, señala que no es ciega, como ella dice ser. Primero, una opinión como médico. Usted de ver a una persona, ¿qué le parece que alguien ande haciendo estas evaluaciones médicas sin ser un paciente? Yo creo que hay una frivolidad en el estilo de hacer las cosas. Y también... ¿Usted era presidente del Colegio Médico hace 20 años? Sí, cuando hacer recibimos la denuncia en esa época, actuamos con ejemplaridad pura. Mucha gente no se acuerda. En ese momento la doctora Cordero que fue... Ella había tenido roles de consejera nacional, en ese momento no tenía un rol específico. Se sometió a un proceso ético en mi periodo y el Consejo General la expulsó del Colegio Médico. Por venta fraudulenta de licencias médicas. ¿Eso es lo que se estableció en los tribunales y lo que establecieron ustedes también? Lo se estableció en el Código de Ética y los tribunales de ética del Colegio Médico. Violó la ética profesional. ¿Por vender licencias médicas? Por vender licencias médicas, un acto reñido con toda la moral médica y la ética médica en el mundo. Por lo tanto, claro, el tiempo pasó, los juicios pasaron otras cosas después. Y hoy, la verdad es que cuando ella hace esta descalificación brutal de una mujer que ha sido víctima de violación de derechos humanos, la descalifica diciendo que no es ciega, sin argumento alguno, obviamente Fabiola Campillay tiene todo el derecho a ir a la justicia. Y la justicia le está dando la razón hasta el momento. O sea, hay mérito para ese desafuero. Esto no ocurre cada rato. Ya vendrá el juicio largo, pero en el fondo habla de la fragilidad y la manera poco seria, desgraciadamente, que se enfrentan cargos tan importantes como ser parlamentario o ser médico, ¿verdad?, en su momento. Ahora, ¿puede una persona que es médico hacer estos diagnósticos sin evaluar? No, es lo mismo que hacer diagnósticos por teléfono, porque uno diga, oye, pasa esto, todo otro, ya, este es el diagnóstico, hay que hacer tal cosa, sin ver al enfermo, sin saber de qué se trata. Yo no puedo ponerle etiqueta a la gente porque yo crea, entre comillas, que es cierto o no es cierto la condición que trae. Esa es la seriedad del acto médico que yo creo que aquí se vulneró a todas luces. Ahora, se le ha preguntado a distintos diputados, el diputado Celer recién hablaba a propósito, porque ella es parte de la bancada de RN, ella no es militante de RN, pero entró a la Cámara con un cupo de RN y es parte de la bancada. Bueno, aquí ha habido reacciones bastante fuertes en contra de algún parlamentario que haya incurrido en algunos actos y se les saca de la bancada, se les aparta, y aquí ella permanece todavía incólume. ¿Qué le parece a usted eso? Me parece una conducta bastante poco coherente con la doctrina que un partido tiene, cualquiera que sea este partido, pero que si en determinadas situaciones uno de los suyos está afectado, no solo en la Comisión de Ética, que lo está, sino además en la justicia, ¿cómo RN va a mirar al techo? No puede ser. Con Torrealba, cuando fue también el proceso, no se notaron las voces tan críticas como uno los escucha después para atacar al gobierno. O sea, no puede haber dos morales en esto. Yo pienso que aquí falta mucha más seguridad y confianza hacia la ciudadanía, dando ejemplos reales de que se combaten aquellas cosas que son impropias. Ahora, usted ha tenido la oportunidad de conversar con la senadora Campillay y también le pregunto, en su experiencia médica para una persona que ha tenido el trauma que ha enfrentado la senadora Campillay a propósito de la pérdida de los globos oculares. Ella perdió los globos oculares. No hay globo ocular ahí, o sea, no es una persona que podría potencialmente tener una visión reducida. Si usted no tiene globo ocular, no ve. Oye, exacto. Y aquí hay peritajes que han establecido que ella perdió los globos oculares. Para una persona que ha sufrido ese trauma,
¿Qué significa ser de alguna manera apuntada como que está fingiendo una cierta Es ceguera? una revictimización inaceptable. Es una humillación a alguien que ya sufrió esa violación enorme de sus propios derechos, que perdió la vista, y que además alguien tenga la patudez y la frivolidad de acusarla de una mentira pública como es tener la vista y ocultarlo. Cosa totalmente falsa. Entonces, por favor, la política con este tipo de hechos se desprestigia. ¿Ustedes van a hacer algo como bancada en función de pedirle a RN que tenga una actitud un poco más proactiva? Porque hasta el momento, le insisto, incluso han dicho que es una buena parlamentaria y a lo mejor los dichos fueron inapropiados. Escuchábamos recién al diputado Cele diciendo eso, que ella ha sido una buena diputada, Sí, que pero es un buen elemento, que los dichos fueron adecuados, que le dijeron que eran adecuados, pero... No, yo en eso no sé, creo que RN tiene que dar más muestras. Lo que hizo el otro diputado que grabó la conversación en Cerro Castillo. O sea, no puede haber un doble estándar. Nosotros vamos a hacer lo que le podemos El diputado pedir. Mellado, que Claro. incluso condenaba la pérdida de las confianzas a propósito de aquello. Ya, nosotros podemos pedir, pero son ellos los que tienen que tomar un camino. La justicia ahora está actuando. Bien, pues, senador Juan Luis Castro, Encantado. le agradezco como siempre venir hasta nuestros estudios para hablar sobre la contingencia de nuestro país. Que tenga una buena jornada, muy amable. Muy amable, Iván. Esté muy bien. Hasta pronto.